los cuarteles del histórico Regimiento de Tanques 8 Cazadores General Necochea, continúan los avances con el proyecto TAN-2CA2. Esta semana, en particular, se realizaron y finalizaron las pruebas de tiro del tanque de producción nacional, con resultados exitosos. Fuentes consultadas por el Litoral señalaron que la munición funcionó perfectamente, ya que era uno de los vectores a analizar en esta prueba puntual. No es menor destacar que el Regimiento de Tanques 8, en la localidad bonaerense de Magdalena, es el único elemento del ejército argentino dotado con un polígono de tiro móvil para blindados, lo que permite un análisis exhaustivo del desempeño de este prototipo, cuya actualización permitirá aprovechar aún más los recursos de caballería. Tiempo atrás, este medio informó que, si la economía y los cambios de rumbo políticos no interrumpen una línea de avance destacable, en 2027 habrá más de 74 TAN-2CA2 distribuidos en regimientos de caballería del ejército argentino en todo el país. De ellos, los primeros 10 serán actualizados conjuntamente con la empresa Elbit Systems, que brindará durante ese desarrollo los conocimientos necesarios para que los militares puedan continuar luego por sí mismos con el resto. El total de tanques puede extenderse hasta 104, si se amplía el contrato que fue firmado con la mencionada entidad privada. Las actualizaciones trabajadas pueden dividirse en dos grandes áreas. En lo que respecta a la torre, contará con una mira panorámica para el jefe de tanque, sistema de accionamiento de estabilidad de torre y cañón, sistema de control de tiro y pantallas digital, manga térmica, unidad de potencia auxiliar, sistema de alerta de láser ELAO, y comunicaciones a través de Intercom VIC-500i. Ya metidos en la batea, habrá reacondicionamientos en los sistemas de rodamiento, chasis en general, eléctrico, motor propulsor, de refrigeración y freno.